Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comienza el mes de mayo, primera semana, y desde la sala de redacción de CNN Chile estamos ya listos para comenzar a revisar y entregarles toda la información que está marcando esta jornada de 4 de mayo. Comenzamos de inmediato y revisamos titulares. La oposición amenazó con incorporar hasta 1.300 indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. Esto en medio de las tensiones generadas por la decisión de la moneda de avanzar rápido en la tramitación legislativa. En la Comisión de Hacienda de esta tarde intervienen el director del Servicio de Impuestos Internos y un representante del Colegio de Contadores. Sorpresiva caída de 0,1% en la actividad económica de marzo, a pesar de que el mes tuvo un día hábil más que en 2025. En el IMASEC influyó una menor producción de bienes, tanto en la minería como en el sector agropecuario silvícola y la pesca extractiva. Con esta variación, el indicador acumula 3 meses de retrocesos. El gobierno aún no sabe si subirán o no los precios de los combustibles a contar de este jueves. Esto pese a que distintos analistas prevén un aumento de 30 o 35 pesos por litro en la benzina. El ministro de Hacienda sostuvo que gracias al ajuste de marzo, el país está en un plató que da cierta flexibilidad de acuerdo a la ley. El alto al fuego en Medio Oriente está siendo puesto a prueba luego que Estados Unidos e Irán intercambiaran disparos en el estrecho de Hormuz este lunes. Donald Trump aseguró que 7 embarcaciones iraníes fueron derribadas como un ataque en represalia a las acciones que el régimen llevó a cabo más temprano. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones realizaron este lunes una serie de allanamientos en el marco del caso Sartor, las que incluyeron la casa del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, y las dependencias del Centro Deportivo Azul Azul, lugar de entrenamiento de Universidad de Chile. Y comenzamos en el Palacio de Gobierno junto a Ivo Goich, porque el gobierno pretende dar una tramitación rápida a partir ya de esta semana al proyecto de ley de reconstrucción. Esto en medio de voces de la oposición que dicen que llegarán más de 1.300 indicaciones a este proyecto. Ivo Goich nos va a contar todos los detalles. Hola Ivo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, dejamos atrás una semana distrital donde quedó en segundo plano este plan de reconstrucción, dada la cantidad de polémicas y debates internos que se han generado acá en el Palacio de la Moneda, entre el segundo piso, los ministros, los mismos partidos oficialistas. Más adelante te voy a estar contando una reunión que hubo el día de hoy, el Comité Político Ampliado, donde se comienza a zanjar por parte del Ejecutivo todas estas polémicas suscitadas durante los últimos días, pero ahora todos los esfuerzos, la cabeza del Ejecutivo está puesta en ¿qué? Poder sacar con celeridad del Congreso el plan de reconstrucción, al menos en su primera etapa y con un cronograma que para el gobierno favorablemente debería culminar previo al 21 de mayo, siendo despachado desde la sala de la Cámara de Diputados este proyecto. Es ambiciosa la visión que tiene el Ejecutivo. Recordemos que este es un proyecto que ingresó con suma urgencia, pero la suma urgencia se acaba el próximo día jueves 7 de mayo, efectivamente. Desde Hacienda se pretende nuevamente darle suma urgencia a esta iniciativa para antes del mes de junio, antes de la primera semana del mes de junio, del 1 de junio, precisamente el día de la cuenta pública, poder decir y poder estar tranquilos con que ese proyecto ya se encontraría siendo revisado por la Cámara Alta, por el Senado. El día de hoy, Jorge Quirós, ministro de Hacienda, compareció nuevamente ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, acá en el ex Congreso Nacional en Santiago, e inmediatamente, Matilde, pudimos ver que volvieron las rencillas, los diálogos ásperos, las preguntas, las dudas, las incertidumbres por parte de miembros de la oposición, y también el apuro, la premura y la celeridad que desde el oficialismo pretenden darle a este proyecto que a todas luces ha sido muy polémico, que supone una difícil tramitación, pero
no hay que dejar de lado que el Ejecutivo tiene los votos, al menos para poder aprobar en general la idea de legislar y en particular posiblemente también cumpliendo los compromisos adquiridos con partidos como por ejemplo el Partido de la Gente y escuchando todas las propuestas. Si mandamos esto a un cronograma, al menos lo que quiere el Ejecutivo, esto es lo que quiere el Ejecutivo, lo que quieren desde el oficialismo, lo que plantea también el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Agustín Romero. Sería de esta forma: esta semana, Matilde, discutir en general el proyecto en la Comisión de Hacienda, que salga la idea de legislar desde la Comisión de Hacienda, donde tiene mayoría evidente el oficialismo, para la próxima semana, dar esta misma discusión en las comisiones donde también se va a revisar este proyecto, que son las de Trabajo y también la de Medio Ambiente. Saliendo de eso ya podría pasar a la sala para ser revisado en general en la idea de legislar y posteriormente su tramitación en particular en la sala de la Cámara. Para el gobierno es importante que se pueda cumplir el cronograma de esta semana, ojalá la próxima también, y la subsiguiente, empezando la subsiguiente, es decir, la del 18 de mayo, poder votarlo en sala. Esto es antes del 21 de mayo, lo que sería muy importante para el Ejecutivo tener fuera de la Cámara de Diputados este proyecto. ¿Por qué? Porque la semana que viene es distrital también, e incluso si esto se puede salir antes del 21 de mayo, le daría incluso espacio a los senadores para comenzar a revisar esta propuesta en las comisiones donde se pretenda revisar por parte de los parlamentarios. Ese sería el ideal del Ejecutivo, el ideal del oficialismo, pero hemos visto durante el día de hoy, al menos en la comisión y en las distintas declaraciones que se han dado desde el Congreso, que la oposición no va a dar tan fácilmente esta discusión. Dicen que hay que tratarlo con mayor calma, con los tiempos necesarios, escuchando a los expertos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, teniendo en cuenta que desde Hacienda pretenden nuevamente darle suma urgencia a esta discusión, por lo que en 15 días debería estar completamente zanjado. Quiero que pasemos a escuchar en primer lugar las palabras de Jorge Quirós, ministro de Hacienda, quien habló el día de hoy una vez concluida la comisión en el ex Congreso, en su sesión AM, porque por la tarde también va a haber otra, dando a conocer cuáles son sus inquietudes, nuevamente planteando la urgencia que tiene este proyecto, los beneficios que va a tener y por supuesto la celeridad con la que espera los parlamentarios puedan legislar. Pensamos que esto es urgente, o sea, tenemos 900.000 desempleados, tenemos una economía decayendo, los 3 primeros meses la actividad económica con cifras negativas, tenemos un gasto que efectivamente está descontrolado, creciendo al doble que el producto y por lo tanto tenemos una situación, y todo eso con un peso del cobre de $6, la libra, que es un peso récord alto. Entonces tenemos una urgencia en resolver estos problemas rápido, los 900.000 desempleados no pueden esperar. Este es un proyecto reactivador, tremendamente reactivador, así es que esto tiene urgencia y queremos ir rápido y empezar a levantar el país. No han sido ni van a ser días ni semanas fáciles para Jorge Quirós, Matilde, y no solamente estoy hablando de este megaproyecto, sino que también de otras polémicas que se han suscitado. Está lo del oficio emanado desde la DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda, en cuanto a recortes de ciertos programas de algunos ministerios. Vimos el debate y la polémica que causó eso. Está también la incertidumbre por una eventual alza nuevamente del precio de los combustibles, dada la situación en Medio Oriente. También los resultados del último IMASEC. Son varias las aristas de las que se tuvo que referir el día de hoy solamente Jorge Quirós, y evidentemente las que vienen para adelante. Donde no hay dudas es en que este proyecto, esta ley de reconstrucción, este megaproyecto como se ha denominado, no es un proyecto recaudador, no es una reforma tributaria finalmente que vaya a recaudar, sino que sus esfuerzos están puestos en ¿qué? En el crecimiento económico, en aumentar la empleabilidad formal en nuestro país. Esas serían las metas que tiene este proyecto, y una recaudación a mediano y muy a largo plazo, efectivamente, si es que hablamos solamente de recaudación. Y es ese el punto
que está en el centro de la disputa, las compensaciones que podrían tener los recortes realizados, al menos por ejemplo en el impuesto a primera categoría que propone el Ejecutivo, entre otras materias y otros incentivos a las arcas nacionales y lo que podría significar, por ejemplo, para la economía de nuestro país. En medio de ese debate a nivel político no hay forma de que se pongan de acuerdo entre oficialismo y oposición. Incluso el día de hoy se han levantado aún más los tonos y escuchábamos, tú lo decías muy bien, propuestas incluso desde la oposición que apuntan a poder incorporar muchísimas indicaciones a esta propuesta, lo cual alargaría y no le daría la celeridad que el Ejecutivo quiere a la tramitación de este proyecto. Más de 1000, se habla de 1300, al menos así lo dijo Boris Barrera, diputado del Partido Comunista, quien pasamos a escuchar, y también al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero. Acaban a ver ustedes en el tono de ambos en qué punto está la discusión a nivel político. Se ha dado un espacio para que todos puedan opinar y de hecho los diputados de mi propio sector me preguntaban hoy, están respondiendo preguntas de diputados incluso que son de la oposición. Así que espacio para las preguntas hay. Hemos dado ya 3 jornadas de discusión con el ministro de Hacienda acá. Así que eso de que no haya espacio, lamentablemente yo creo que no es así. Hasta el momento se debería votar el día jueves, a menos que encontremos la posibilidad de fijar una nueva sesión. Mire, yo más a hablar de días, quiero hablar de sesiones, ¿ya? Nosotros vamos a tener una sesión paralela a la sala y posteriormente 2 sesiones en la tarde, ¿ya? Que van a ser de bastante tiempo. El Consejo Fiscal Autónomo le va a dar una sesión completa para que pueda opinar. Yo les quiero decir que espacio para discusión va a haber. Y obviamente si el día jueves no estamos preparados, podemos votar el día viernes. Le temen al debate. No hay ni un experto serio que apruebe este proyecto o que le encuentre algo bueno. Todos lo han destruido. El Fondo Monetario Internacional, empresas internacionales de riesgo han destruido este proyecto. Dijeron en campaña que iban a gobernar por decreto. Bueno, no lo están haciendo por decreto, pero lo están haciendo utilizando esta forma, colocando suma urgencia para evitar el debate. Mira, si insisten en votarlo, les vamos a colocar 1300 indicaciones para no sacarlo en el tiempo que corresponde, porque necesitamos debate, necesitamos que la gente, que la ciudadanía escuche argumentos de expertos que dicen de que todo lo que dice este gobierno en relación a los beneficios que vamos a tener son mentiras. Ya, bueno, lo de las 1300 indicaciones más bien era una argumentación retórica para señalar que, de acuerdo a lo que dice la oposición, no han tenido el tiempo ni lo tendrán bajo las premisas del calendario que tienen por parte del Ejecutivo. Ahora, también se dieron situaciones incómodas dentro del trabajo de la comisión, porque, por ejemplo, el diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista dijo que no le habían dado la palabra. Dice, 2 sesiones seguidas de la Comisión de Hacienda, 2 veces que no me dejan preguntarle al ministro Quirós, quieren votar el proyecto sin siquiera haber dejado que todos los parlamentarios le pregunten al ministro. Tienen miedo, dice, que el país sepa la verdad de su ley de los súper ricos. ¿A qué le temen? Y aquí manda una cantidad de preguntas. Dice que negaron poder hacer al ministro Quirós el día de hoy. Y ahí tiene una larga lista ahí de intervenciones que él esperaba poder hacer. Son 5 puntos los que el diputado Daniel Manucheri tenía en esta lista. Ahora, claro, intervenciones anteriores del diputado Manucheri también, claro, desde algún punto de vista, frente a lo que hoy día podría ser una argumentación válida, le restan a lo mejor relevancia frente a otras intervenciones que ha tenido. Pero frente a la discusión misma de la ley, aquí están puestos los puntos que se quería plantear en ya la discusión legislativa, que, de acuerdo a lo que él dice, no pudieron ser planteadas. Lo que dice el presidente de la comisión, que el diputado Romero, Ivo, es que se les dio la posibilidad de hacer estas preguntas y no sé si no hubo tiempo para el diputado, no sé bien lo que había ocurrido en ese punto específico con él en particular. Sí, hay que decir, Matilde, que el diputado Daniel Manucheri no es parte de la Comisión de Hacienda en todo caso. Lo que sí es cierto es que los diputados tienen derecho a voz en comisiones en las cuales no son integrantes. Claro. Esto es una atribución como participante que tienen todos
los diputados, más allá de que no sean integrantes oficiales de esas comisiones. Él ha asistido efectivamente, y también es cierto que han sido muchísimas las preguntas que se le han hecho al ministro Quirós en tiempos acotados. Es cierto lo que dice Agustín Romero también, que se han dado 3 instancias para realizarle preguntas al ministro Quirós. Vimos la de la semana pasada, las que se han dado también, las que se dieron la primera vez cuando el gobierno presenta este proyecto en el Congreso, y la del día de hoy. Es por eso que yo te decía que son múltiples, podríamos denominarlas de alguna manera infinitas las preguntas que tiene en estos momentos la oposición en cuanto a este proyecto. Coincido contigo en el punto acerca de la figura del mismo diputado Daniel Manusteri. Más allá de eso, habría que preguntarle al presidente de la comisión precisamente es por qué no tuvo tiempo para poder preguntarle. También quedan muchas de estas preguntas, se le envían finalmente también a los ministros y pueden ser contestadas también fuera de estas mismas comisiones, así que vamos a ver, hay que ver también en medio de las críticas que se han hecho, el diputado Manusteri ha sido uno de los más críticos del Partido Socialista y de la oposición en general acerca de los beneficios a los súper ricos, en palabras del mismo diputado del Partido Socialista, que traería la aprobación de un proyecto como este, así que bueno, yo creo que hay un problema ahí también medio de política, Matilde, de cuentas entre los mismos parlamentarios. Esperemos que no sea así por el bien de la democracia, pero evidentemente hay mucha molestia, al menos en el diputado Daniel Manusteri. Me imagino que va a tener la oportunidad, por supuesto, para poder realizar esas preguntas y para tener las respuestas que requiere. Pero esto da cuenta del tono y que vaya en aumento. Yo no creo, Matilde, que vaya a descender el tono por parte de la oposición y los rencillas que se puedan producir al interior de las distintas comisiones. Lo que sí es cierto es que el actual oficialismo tiene mayoría en la Comisión de Hacienda, una mayoría extensa, amplia, o sea, ahí no corre riesgo la idea de legislar ni en general, ni en particular en esa misma comisión, y también tiene mayoría en la de Medio Ambiente y también en la de Trabajo. Así que vamos a ver también cómo se articula la oposición y de qué forma pueden generar efectivamente la oposición a este proyecto, todo esto por supuesto con las bases y los lineamientos democráticos en nuestro país. Tema que vamos a seguir conversando de seguro, Matilde, de acá a 2 semanas, y después de estas 2 semanas la cuenta pública y después lo que pase en el Senado, así que tendremos largo tiempo para seguir hablando del devenir de este megaproyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional. Además, el día de hoy hubo 2 reuniones importantes acá en el Palacio de la Moneda. Partamos en orden cronológico, la más temprano. Vinieron representantes de la Democracia Cristiana y también de la Federación Regionalista Verde Social a dejar propuestas para este proyecto, inquietudes también que fueron planteadas por los representantes de la ADC y de la Federación Regionalista Verde Social a los ministros Jorge Quirós y Claudio Alvarado hoy por la mañana. Propuestas que incluían, por ejemplo, por parte de la Democracia Cristiana, una solicitud de que la rebaja al impuesto de primera categoría no fuera de un 27 a un 23%, sino que de un 27 a un 25% en 3 años, y revisar el estado económico de nuestro país, los beneficios o no que haya traído esa fórmula para posteriormente ver si se puede seguir avanzando hasta llegar a un 24 a un 23%. Lo supeditan también al número de empleos formales que se puedan crear. Ellos lo estiman en cercanos a 180.000, que sería una buena cifra durante ese periodo de tiempo. Bueno, lo cierto es que trajeron algunas propuestas también en favor de las pymes, del sector agropecuario de nuestro país, pero llamó la atención otra de las frases del día de hoy que conocimos, que fue que el día de ayer, en la región del Biobío, hubo una reunión del Serviu, donde estaba el ministro Iván Poduje, con parlamentarios de la zona, senadores y también diputados. En medio de esa conversación se produjo un intercambio de opinión entre el ministro Poduje y parte de los parlamentarios que se encontraban ahí, parlamentarios que acusaban que había una empresa a la cual no se le había pagado y eso había hecho que se hubiesen paralizado ciertas construcciones en determinadas comunas de la región del Biobío, algo que molestó al ministro Poduje, que dijo que esto era falso, incluso deslizando, por lo que hemos conocido, que se podrían existir ciertos intereses entre la empresa y también a quienes lo estaban defendiendo ahí, que tenían muy buenos lobistas esta empresa, y generó un altercado que trató de ser bajado, de poner paños fríos por parte del presidente de la Democracia Cristiana. Estamos hablando de Álvaro Ortiz, quien estaba el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda. Dijo él
que una vez que sucedió esto y una vez terminada esta reunión, pudo conversar con Iván Poduje y recibió el mismo trato finalmente, e incluso que lo habían ninguneado de cierta forma porque el ministro le habría dicho que no sabía quién era él de partida, no sabía porque él no había asistido a las reuniones anteriores y que tampoco sabía que era presidente de la Democracia Cristiana, algo que no se tomaron nada de bien desde esa colectividad. De hecho, nos dijo el presidente de la Democracia Cristiana que estuvieron a punto de no ingresar a la reunión del día de hoy. Finalmente esto se expone ante Claudio Alvarado y Jorge Quirós, quienes le piden disculpas a nombre del gobierno a la Democracia Cristiana y a él en particular por lo sucedido el día de ayer. Todo esto lo podemos complementar con las semanas difíciles que han tenido en cuanto a la organización ministerial en el gobierno, las palabras del ministro Poduje también la semana pasada, contradiciendo a Jorge Quirós por el tema de los recortes presupuestarios en cada uno de los ministerios. Bueno, lo cierto es que estaba muy molesto el presidente de la Democracia Cristiana, pudimos hablar con él el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda y esto fue lo que nos contó, Mati. Fue un cruce muy complicado de palabras. Yo nunca lo había visto así, solamente había visto por televisión. Muchas veces esos descontroles, la verdad, no me dejaba ni siquiera terminar. Levantaba la voz, que le daba lo mismo, ¿verdad? Ciertas cosas. Cuando termina la reunión me acerco y le digo que yo encuentro lamentable esto, no solamente como diputado, sino que como presidente nacional de la Democracia Cristiana, que precisamente hoy iba a llegar a las 8:30 a conversar con el gobierno para ver cómo podemos avanzar en materia de la ley de reconstrucción nacional. Y dijo, mire, no tenía idea que usted es el presidente, me da lo mismo, vaya y reúnase con quien quiera. Bueno, esa fue una de las reuniones que hubo en el Palacio de Gobierno. La otra es el Comité Político, Ivo, que también tuvo momentos bien álgidos a propósito de las críticas que hizo durante la semana pasada el presidente del Partido Republicano, el senador Agustín Esquella. Luego de la filtración de este oficio, él decía que llamaba al segundo piso y al jefe de segundo piso a poner orden, que no podía haber este tipo de filtraciones. Y hoy día, en la reunión del Comité Político, donde asisten precisamente los presidentes de los partidos, sí, con los integrantes no solamente del gabinete, sino que también del segundo piso, esta situación se abordó con Irarrázaval, quien es el jefe de asesores del segundo piso, y que la situación fue bastante incómoda porque incluso en un momento el senador lo habría emplazado a que efectivamente el que sea parte del problema y no de la solución, le dijo, tiene que dar un paso al costado. ¿Qué fue lo que se supo por parte de sus protagonistas de lo que fue este altercado ahí que hubo en esta reunión? Bueno, el día de hoy era el primer cara a cara nuevamente después de la semana distrital, de la semana pasada, una semana donde se habló mucho del fuego amigo que venía desde el Partido Republicano a través de su presidente, el senador Arturo Esquella, criticando la labor del segundo piso, ya haciendo un llamado público, no solo él, sino que también distintos representantes de partidos oficialistas a que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, tomara las riendas oficialmente de un cargo que legalmente le da las atribuciones de ser el ministro que organiza al resto. El trabajo interministerial finalmente depende del Ministerio del Interior luego de su separación con el Ministerio de Seguridad Pública. Y ahí todas las críticas apuntaron al segundo piso. ¿Hacia quién? Hacia el jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval, con quien efectivamente podríamos decirlo de alguna forma, las relaciones no están bien desde el tiempo de campaña, desde la segunda vuelta, efectivamente de un rol que él asume muy importante dentro del equipo del presidente José Antonio Kast, sobre todo en la conformación de equipos. Recordemos en esta idea de muchos técnicos independientes, más allá de representantes de partidos, precisamente en el gabinete, habría sido una idea de Alejandro Irarrázaval, visada por supuesto por el presidente José Antonio Kast. Eso dejó muchos heridos en el camino y finalmente, a menos de 2 meses del Ejecutivo, muchos de los problemas comunicacionales, Matilde, y de coordinación entre ministros que hemos visto en las últimas semanas, evidentemente, dan declaraciones distintas sobre mismos temas. Sí, también lo que se le achaca a Alejandro Irarrázaval es que no tiene el expertise político, sino que más bien es un ingeniero comercial que tiene una estrecha relación con el presidente, pero que trabajo político anterior hasta ahora no había tenido. Por eso que, entre comillas, los errores que atribuyen desde el Partido Republicano, más bien desde el senador Esquella, apuntaban hacia eso, o sea, una deficiencia política en la conducción. Sí.
Sí, y que falta efectivamente peso de los partidos políticos, pero el día de hoy eso quedó completamente zanjado. Es cierto lo que tú dices, hubo un intercambio, largos minutos, entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval tratando de zanjar finalmente este punto. Incluso se le habría dicho al senador que él no estaba entendiendo bien los conceptos. Alejandro Irarrázaval les dio a conocer cuál era el trabajo, la labor que él realiza, que es distinta a la del ministro del Interior, y fue el mismo ministro del Interior quien zanjó el día de hoy que es él el encargado de la coordinación ministerial del gobierno del presidente de la República, José Antonio Kast. Fue quien lideró el día de hoy el comité político ampliado junto a los representantes de los partidos, y todos los que salieron de ahí, los representantes y que hablaron después con los medios de comunicación, dieron cuenta de que así fue, que quedó completamente zanjado eso y que es finalmente Claudio Alvarado quien tiene el control finalmente de la coordinación interministerial. Pero llama la atención, Matilde, a menos de 2 meses que se produzcan estos intercambios de la forma en la que se produce, con críticas públicas a miembros del equipo del presidente, del partido del presidente, efectivamente. Así que al menos los ánimos la semana pasada y hasta el día de hoy no eran los mejores después de la reunión que se desarrolló durante esta jornada acá en el Palacio de la Moneda. Dicen estar más tranquilos, al menos con una posición zanjada del rol que va a tener, que tiene y que siempre ha tenido, dicen muchos, Claudio Alvarado, y que no quedan dudas, se despejan todas las dudas acerca de ese rol, y esperan efectivamente lo que han solicitado, mayor coordinación entre los ministros, porque han sido muchos los errores no forzados en materia comunicacional, en declaraciones, en decisiones que se han tomado, que no se han informado los partidos, que no tienen después cómo hacerse cargo ni defender también ciertas decisiones que toman desde el Ejecutivo, que esperan no sigan pasando. Todo esto en medio de la tramitación de este proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional. A la vuelta de la esquina está la primera cuenta pública del presidente, claro, y lleva muy poco tiempo en el Ejecutivo, en la Administración, como para estar metidos en este tipo de conflictos internos. Claro, vamos a ver si esto que se da por zanjado luego de esta reunión, si esta declaración de intenciones efectivamente se sustenta y sigue adelante, porque el cruce fue por lo menos incómodo, sobre todo por esta frase que le dice el senador Esquella a Alejandro Irarrázaval, quien concluye que es parte del problema, tiene que dar un paso al costado. Además, Alejandro Irarrázaval le habría insistido en que él nunca quiso liderar, y eso fue refutado por el senador. O sea, el intercambio fue duro. Claro, después entra el ministro Alvarado y zanja un poco esta disputa. Vamos a ver si la conducción efectiva de lo que veamos hacia adelante sigue en la línea que se planteó durante esta mañana, porque en menos de 60 días de gobierno es bastante difícil que se pueda avanzar con una situación interna de esta manera. Sí, como te digo, Matilde, no hay que perder de cuenta y hay que tener, por supuesto, ojo en que son situaciones, son molestias, son rencillas que no se producen solamente a raíz de lo que sucedió en las últimas 2 semanas. No, claro, viene una historia de antes, viene de meses antes, en decisiones que se tomaron, por ejemplo, por poner solo una, en la conformación del gabinete, de los subsecretarios, de los ministros también, en la forma en que se hizo, el haber apartado también a los partidos que sustentan, que dan la base finalmente de apoyo político a esta administración. Así que vamos a ver qué sucede. Lo extraño sí es que tampoco andar, ni siquiera 2 meses del gobierno, estén teniendo este tipo de discrepancias en un gabinete que prometía ser ordenado y que pretendía marcar diferencias muy claras en torno a la organización, al menos con la administración anterior. Así que eso ha generado mucho ruido y saben que es molesto y pretenden poder terminarlo lo antes posible. Bien, Ivo, muchísimas gracias por este contacto a esta hora, partiendo la semana política, de tramitación de esta ley y de además señales económicas importantes que ya vamos a revisar también durante la semana qué efectos tienen. Así que muchísimas gracias y hasta cualquier instante. Que tengas una buena tarde, Ivo. Igual, Matilde, que estés muy bien, nos vemos. Bueno, seguimos en temas económicos porque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que todavía no está claro que este jueves las bencinas vuelvan a tener un alza en su precio, un alza que se estima entre 30 y 35 pesos. Vamos a conversar con Sebastián Riz, quien ha reporteado este tema luego que el ministro ayer, en declaraciones en una entrevista en Televisión Nacional, dijeron que no estaba claro que se iba a realizar o se iba a finalmente producir esta alza. ¿Cómo está, Sebastián? Buenas tardes, Matilde. Claro, aquí lo que dijo el ministro Quiroz es que va a haber un alza.
Eso es verídico. Pero el tema no es el valor, claro. Desde los expertos dicen que justamente como lo mencionabas, entre 30 y 35 pesos por litro de benzina, y eso es una opinión más o menos transversal de todos los expertos, algo que fue matizado por el ministro Quirós ayer en una entrevista televisada, y durante esta jornada también enfatizó en ese punto, en que van a hacer todo lo posible para poder que esta alza sea lo menos posible. ¿Cuál era el argumento que decían desde el gobierno? Es que gracias a ¿cómo se llama? Al mecanismo, al MEPCO, claro, y toda esta modificación que se hizo a comienzo del mandato de José Antonio Kast hace que sea más flexible y se puedan realizar justamente rebajas a los aumentos que están por el conflicto en Medio Oriente. De hecho, Mati, te comento que desde los expertos había un cierto alivio o esperaban que durante esta semana hubieran bajas en los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque gracias a las negociaciones que estaban llevando a cabo entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo, el barril del petróleo, bajó de los $100. De hecho, llegó hasta los $90-95 por barril, y eso la semana pasada volvió a subir. Llegó a 126. montos históricos, claro, $126 por barril. Ahora y está eso, en 113,94. Sigue claro, alto. 113, pero son números igualmente altos. Siempre lo histórico es entre $50, $60 el precio del barril. Entonces son cifras altas, y que eso repercute justamente en el valor de nuestro país, porque sabemos que el 100% de lo que, o casi el 100% de nuestro combustible es comprado en el exterior, y sobre todo justamente en el estrecho de Hormuz, un punto tan trascendente en el mundo, donde pasa más o menos el 20% del combustible que se utiliza. De esto se refirió el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, después de justamente lo que comentabas hace instantes del Plan de Reconstrucción Nacional acá en el Congreso de Santiago. Dijo que se va a hacer todo lo posible justamente para que esta alza no sea tan significativa, pero no dio cifras, no se arriesgó todavía a dar cifras. Así que te invito a que escuchemos parte de lo que comentaba el dueño de la billetera fiscal durante esta mañana. Con el ajuste que se hizo inicialmente, quedamos en un plató cercano a los precios internacionales, a pesar de que los precios han seguido subiendo. Hoy día fue un mal día, la guerra es de verdad, la guerra existe. Estamos en un plató por haber hecho los ajustes previos que nos permiten tener, pienso, cierto grado de flexibilidad ahora, conforme a la ley. No puedo asegurarlo hoy día, porque hay que hacer los cálculos al día que corresponde, con la ley en la mano y siguiendo las reglas que corresponden. Vamos a buscar todo lo posible para que no ocurra, pero tenemos que verlo conforme a la ley. Recordar, Mati, que aquí es el Ministerio de Hacienda el que emite un informe, y después es la ENAP el que fija finalmente los precios de los combustibles. Entonces, este informe se debería redactar mañana martes, y el miércoles en la noche, tarde-noche, debería ya estar en la cifra de lo que subiría los combustibles, ya para que se empiece a concretar el día jueves. Desde los expertos, como te comentaba, era entre 30 y 35 pesos lo que subiría el litro de benzina. Eso sí, el diésel bajaría, según por lo menos Clapes UC y según varios expertos, se mantendría o bajaría el precio del diésel. ¿Por qué es esto? Porque el stock que tenemos en nuestro país es mayor justamente a lo que tenemos en combustible de benzina. Entonces, la compra que se realizó en este último margen, en este último tiempo, fue más de benzina que de diésel. Por eso el diésel no sube tanto, sino que se mantiene, o por ejemplo en el Clapes UC se reduce en 300 pesos el valor. Es por eso, y también proyectaban que esto no va a ser la primera alza. Esta es la tercera alza desde que se hicieron las modificaciones al MEPCO. Hubo una hace 2 semanas, y se espera que también haya otra alza el 28 de mayo a fin de mes. Así que te invito también que escuchemos parte de lo que nos comentaban los expertos, para que nos expliquen un poco a qué se debe justamente esta nueva alza y cuáles son las proyecciones de aquí a futuro. Estamos en un contexto muy volátil, pero tomando los precios de cierre de la semana pasada, con un tipo de cambio sobre los 900 pesos por dólar y un precio del petróleo internacional sobre los $110 por barril. Si mantenemos estos valores, proyectamos un aumento tanto de las gasolinas como del diésel en 3 semanas más. Va a ver una disminución en el precio del diésel, porque este producto refinado en la costa del Golfo ha disminuido. Esto es consecuencia y continuidad nuevamente del conflicto del Medio Oriente por el cierre del estrecho de Hormuz, que ahí circula el 20% del petróleo mundial y un 15% además del gas, que se habla poco, pero también es un impacto importante en el gas.
y mientras esté cerrado el estrecho, la cadena de abastecimiento para abastecer los distintos mercados internacionales, hay una restricción de oferta, obviamente, y eso hace que los precios suban potencialmente esta última ya poco más de 2 meses. Claro, Mati, un alza de los combustibles que ha generado mucho revuelo político desde que se hicieron estas modificaciones y de que hubo esta alza histórica que bordeó casi los 400 pesos por el alza de las bencinas. De hecho, los parlamentarios, hay una opinión más o menos transversal y que piden al Ejecutivo de más proyectos para mitigar estas alzas y poder ayudar a las personas, algo que desde el gobierno hasta ahora, por lo menos, han sido tajantes en decir que no habrán más proyectos para mitigar justamente estas alzas y ayudar al bolsillo de las personas. Recordemos un poco las que ya existen. Por ejemplo, el congelamiento de las tarifas del transporte público, también un subsidio, un apoyo de 100.000 pesos a los transportistas, a los colectiveros, a los taxistas y también a los furgones escolares, entre otras medidas que ha impulsado el gobierno desde que se modificó el MEPCO, que básicamente igualó los precios nacionales con los internacionales. Es por eso que justamente en esa época hubo un alza de más o menos 400 pesos por bencina, un poco menos. Es por eso también desde el parlamentario es que llaman a justamente evaluar esta situación y el Ejecutivo está tratando de poder no tener esta alza tan pronunciada de 35 pesos, por lo que dicen algunos expertos. Ahora sí, Mati, te comento que existe un registro. La anterior alza, que fue hace más o menos 2 semanas, se esperaba que pudiera subir también unos 36 pesos. De hecho, habían expertos que decían harto más. Hasta 60 se hablaba. Claro, hasta 60 pesos. 80, o sea, hasta en las bencinas y 80 en el diésel. Claro. Y lo que resultó al final es que subió más o menos 22 pesos el litro de bencina. Entonces, hay un registro en donde el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de los Combustibles, funcionó y trabajó justamente para que la rebaja o el alza no sea tan pronunciada. Claro. Es por eso que hay un poco de esperanza para las personas, para el bolsillo de los chilenos, que esta alza tampoco llegue a las proyecciones que realizan la mayoría de los expertos, que es justamente entre 30 y 35 pesos el litro de bencina. Así que pasemos a escuchar parte también de esa reacción de los expertos y la explicación de qué es lo que tiene que hacer el gobierno y qué tiene que hacer el Ministerio de Hacienda para que funcione el MEPCO y no haya esta alza tan pronunciada, Mateo. Ocurrió en la primera gran alza del combustible, lo que ocurrió cierto en marzo, siendo que ahí dejó de operar el MEPCO. Lo que está ocurriendo ahora es que está operando de manera más bien parcializada, y eso significa que ante aumentos adicionales del precio del petróleo tenemos incrementos que son de manera más controlada. Estamos hablando del orden de 30 pesos por litro. Sin embargo, el MEPCO no tiene los fondos suficientes y necesarios para absorber todo el alza de los combustibles. Efectivamente, el Ministerio de Hacienda sí tiene la posibilidad de modificar eventualmente, digamos, la información de cómo se calcula eventualmente el precio de referencia. Fundamentalmente es un cambio que lo hace la CNE. Obviamente hay una coordinación entre el Ministerio de Hacienda y la CNE, donde ellos pueden modificar parámetros del precio de referencia de tal forma que el precio de referencia inclusive se reduzca, de tal forma que se pueda gatillar en cierto modo un subsidio más alto. Por lo tanto, eventualmente no es un escenario descartable como tal, porque ya hace 3 semanas ocurrió. Claro, Mateo, otro de los puntos que comentaba también el ministro de Hacienda ayer en la entrevista es que gracias a estas modificaciones que se han realizado al MEPCO se han logrado casi 1.000 millones de recaudación, y es por eso que hay una posición del gobierno justamente más flexible para poder rebajar estas alzas que van a ocurrir. Ese es el punto. El jueves va a haber una alza del combustible. Aquí el tema es cuánto va a ser el valor de esta alza. Esto lo vamos a saber justamente el miércoles en la noche, cuando INAP justamente determine el alza de los precios a raíz del informe que vaya a emitir el Ministerio de Hacienda mañana martes, Mati. Muy bien, Seba, muchísimas gracias por esta información. Luego lo vamos a ver con Nicel Guerra, pero en estos momentos y sobre todo hoy día hay un recrudecimiento de ahí en las fuerzas iraníes con Estados Unidos, que ha hecho que en las últimas horas el precio del petróleo volviera a dispararse, así que todavía, claro, hay bastante que esperar para que los precios vuelvan a llegar a una cierta normalidad, si pudiéramos pensar, porque ya nadie dice que vayan a volver a los precios iniciales. Claro, dicen los expertos, de hecho, que aunque se acabe la guerra, los precios del barril de petróleo se van a mantener así por varios meses. O sea, llegar a los 50, 60 dólares por barril todavía falta.
Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con esta imagen de Santiago, donde a esta hora hay 18 grados de temperatura. Para ya el día miércoles se prevén precipitaciones en la región metropolitana. Con esta imagen del sector oriente hacemos una pausa y ya estamos de regreso. En Chile, siempre tuvimos una forma linda de confiar. La tienda que fiaba sin dudar. El apretón de mano. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a hablar de política porque sobre el 50% de desaprobación es lo que está marcando el gobierno de José Antonio Kast de acuerdo a 3 encuestas que salieron durante este fin de semana. Ese es el número común, más de 50% de desaprobación cuando todavía no lleva 60 días de mandato. De todo esto vamos a conversar junto a Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Políticos de CERTA. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Bien, bueno, las encuestas tienen variaciones, pero lo que las tres tienen como un denominador es que la desaprobación del gobierno de José Antonio Kast, más bien de su figura, es superior al 50%. ¿Qué están diciendo estos números y qué es lo que tú interpretas de acuerdo a lo que hemos leído durante este fin de semana? Porque ahí, claro, aprobación con más, con menos, va como del 26 al 39, pero en lo que sí todos coinciden es en la desaprobación. Sí, bueno, los números se están ajustando a lo que podríamos llamar un electorado más fiel, más duro de José Antonio Kast. Y esto que en algunos casos se demora un poco más, en este caso, en el gobierno de José Antonio Kast, ha sido bastante rápido. Yo creo que hay varios factores que inciden en eso. Uno son los shocks de políticos, propiamente tales, es decir, cómo entre la expectativa que se había generado inicialmente de un gobierno que llegaba a cambiarlo todo y a mejorarlo todo, y la dura realidad, que siempre tan difícil, tan ríspida, eso por una parte, y por otro lado, ¿cierto?, un ajuste en lo que había sido el último diseño de comunicaciones o el último diseño político del gobierno, que había sido un diseño más bien convergente. Lo hemos comentado en otras ocasiones, este discurso de José Antonio Kast cuando gana, que era tan convocante, tan amplio, y que finalmente, una vez que asume, se convierte nuevamente en un discurso más bien crítico, muy amparado en esta idea de la crisis permanente y adicionalmente, digamos, altamente confrontacional. Yo creo que esos dos elementos sumados han hecho que lo que llamamos el votante blando, que en la segunda vuelta le dio la oportunidad a José Antonio Kast, creyó en él, se ha alejado rápidamente, ha tomado distancia y ha comenzado a ver con un poco más de ojo crítico la gestión. Y hay dos aspectos que son relevantes para la ciudadanía, que son también dos grandes promesas del gobierno de José Antonio Kast, que es mejorar las cifras económicas y terminar o luchar contra la delincuencia, que por lo menos en materia de delincuencia la apuesta era a bajar la percepción de inseguridad entre las personas, cosa que no ha ocurrido, todavía no se conoce un plan, y en materia económica se han tomado decisiones, luego claro de una guerra que hay en Medio Oriente, pero que de acuerdo al tipo de mirada es la decisión que se toma y son decisiones que ya están comenzando a tener efectos en la población. ¿Qué es lo que la realidad indica que un gobierno debiera hacer con este escenario que está teniendo? A ver, el gobierno tenía inicialmente un mensaje muy duro respecto de cuántos cambios iban a ejecutar una vez que asumieran en materia de seguridad. Y si bien el discurso económico siempre fue parte de la promesa de campaña de José Antonio Kast, yo creo que nadie esperaba que se convirtiera tal vez en el único eje del gobierno una vez asumido. Y yo creo que ahí hay una brecha importante y se nota además en los sondeos, sobre todo en las expectativas que se tienen respecto de enrielar las cifras de delincuencia, en las expectativas que se tenían sobre los temas de migración, que también no han sido satisfechas. Y por otra parte, yo creo que afecta también negativamente lo que hoy día está haciendo el gobierno como su discurso eje o discurso central, que es el discurso económico. El discurso económico requiere, para mejorar las cifras, va a requerir de una determinada cantidad de tiempo. Las cosas no van a ser automáticas. Y adicionalmente se está mezclando con, como tú decías, con un choque externo difícil de prever,
pero que obviamente tiene efectos muy complejos dentro de la economía local. Ahora, lo curioso es que teniendo una explicación externa, el gobierno estaba tan ensimismado en esta tesis de la confrontación con el gobierno anterior que casi todas las explicaciones respecto de las medidas que iba a tomar o que no iba a tomar, el caso por ejemplo del MEPCO, las centró en la política interna, las centró en la idea de que no existía la caja para hacerle frente a este shock. Y si tú te fijas en las encuestas que han preguntado al respecto, cuando se busca un responsable, el responsable guerra, el responsable Trump, el responsable Medio Oriente, va decayendo en intensidad y lo que más sube es el responsable Kast entre los detractores y el responsable Boric entre los detractores del gobierno anterior. Entonces, de alguna manera esta tesis de la hiperpolitización le está jugando hoy día en contra al gobierno y le está costando manejarla. Y ahora, claro, todo esto además está en este escenario de un fuego interno que tampoco era esperable a tan pocos días de iniciado el gobierno, y hoy día queda bien reflejado en lo que pasó en el comité político entre el senador Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, que ha sido muy crítico de la conducción política del segundo piso y política del gobierno, que la conducción política la tienen que llevar los ministros políticos que se han visto eclipsados por este jefe del segundo piso, y cristaliza en esta reunión que aparentemente fue muy dura. ¿Qué es lo que se debiera hacer ahí y dónde está la figura del presidente? Bueno, el diseño del gobierno está siendo duramente criticado desde distintos flancos y no nos referimos obviamente a la oposición. Aquí lo que ocurre es que la oposición ha estado más bien distante, se le percibe como poco incidente y eso de alguna manera está haciendo que la oposición interna cobre aún mayor relevancia dentro de la mirada general del mapa político. Eso por una parte. Por otro lado, ¿cierto? El gobierno está teniendo dificultades para materializar sus ejes de comunicación. Está teniendo problemas, ¿cierto?, para cumplir con las expectativas, pero también con las promesas que ha hecho. Una de ellas, ¿cierto?, el recorte del 3%, que ha generado una especie de rebelión interna entre los ministros que no quieren sufrir esos recortes y que obviamente dicen que van a tratar de ser la excepción a una regla que se supone que era muy pareja. Todos estos elementos sumados, yo creo que desde la perspectiva de la ciudadanía entregan una visión de poco orden o incluso también de una baja de expectativas sobre la posibilidad que tiene el gobierno de ejecutar y de cumplir con sus promesas. Ahora, ahí hay algo bien importante, porque hay ministros que han sido, en esta, entre comillas, rebelión, bastante ruidosos y llamativos. Tú escribías al principio del gobierno una columna sobre ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo?, en relación al ministro Poduje, que ha protagonizado bastantes de los últimos impases, pero llama la atención que su figura es la que aparece bien evaluada y uno no sabe si efectivamente es porque hay un liderazgo ahí, porque a la gente, no sé, es tal vez más vistoso y no tiene que ver con la aprobación de lo que está haciendo, pero está generando un ruido interno también. Bueno, Poduje se está ubicando en un lugar que puede ser cómodo durante un rato, que es de detectar, más bien de conectar con la urgencia del sector que él lidera, que en este caso es el sector habitacional, detectar varios culpables o responsables respecto de que las cosas no se estén haciendo y no necesariamente estar sujeto a una entrega, lo que llamamos coloquialmente un delivery, ¿cierto?, en su área de trabajo. Yo creo que eso le juega de alguna manera a favor. Pero lo complejo en el mapa general es que la demanda de la ciudadanía se está corriendo hacia otro lugar, no hacia donde el gobierno quiere llevarla. Por una parte, el discurso económico ha sido efectivo, ha sido eficiente. El gobierno ha logrado que hablemos más de economía que de seguridad, por ejemplo, que era su principal promesa. Y en seguridad parecen estar muy lejos del cumplimiento de las promesas iniciales y adicionalmente de haber dado con una figura que tenga el tono y el respaldo suficiente para generarse una cierta expectativa y una especie de cheque en blanco del sistema político para que pueda operar. Me refiero a la ministra Steiner. Y eso de alguna manera lo han cubierto con una figura muy fuerte en economía, que es el ministro Quirós, y estamos hablando más de economía. Pero sin ir más lejos, nosotros esta semana hicimos una encuesta en Descifra, donde preguntamos por las políticas de alianza del gobierno, y aquí pasan cosas curiosas.
Por ejemplo, cuando le preguntamos a las personas sobre con qué partidos que no forman parte de la coalición de gobierno consideran que el gobierno debe hacer más esfuerzos por generar un entendimiento, el primer lugar lo ocupa el Partido Socialista. Y el segundo lugar lo ocupa el Partido de la Gente, que es con quien efectivamente el gobierno está logrando acuerdos. Y en esa misma encuesta, el Partido de la Gente es percibido como un partido que es cercano a las ideas del gobierno, pero no en la intensidad, por ejemplo, que tiene el Partido Nacional Libertario, a quien se entiende muy cercano a las ideas del gobierno. Entonces, de alguna manera, esta política que el gobierno está llevando a cabo, lo que está haciendo es que lo está arrinconando en un sector, que es el sector que probablemente sea el 30% de la derecha más dura, desdiferenciándolo, ¿cierto?, con el Partido Nacional Libertario que está a su derecha, pero dándole mucho espacio a otras formaciones y a otros discursos a los cuales hoy día puede requerir, como es el caso del Partido de la Gente, pero que mañana puede ser complejo tenerlos de su lado. Entonces, es una apuesta riesgosa la que está haciendo el Ejecutivo. De alguna manera, esta idea de quemar tan rápido la idea de un entendimiento amplio, yo creo que hoy día le está jugando un poco en contra, y por algo, ¿cierto?, nombraron al único ministro que está preocupado permanentemente de que las cosas no solamente sean lo suficientemente confrontacionales, sino que además encuentren los votos suficientes, que es el ministro Alvarado, como la palabra puso el propio Produje, el primus inter pares. Exactamente. Y es curioso lo que tú estás diciendo, porque efectivamente el gobierno, tal vez por esta premura que tiene en despachar y sacar esta ley, por lo menos la idea de legislar, se ha enfrascado en esta condescendencia con un partido que después puede tener la clave para muchas otras discusiones, y que, entre comillas, se está creando una figura o un liderazgo en quienes probablemente si no tuvieran esta llave no tendrían esa posibilidad. Se está proyectando un Franco Parisi que ya les dice: gracias, ministro, por favor, frente al 2029. Y no sé si eso está bien medido o bien calculado, sino que es más bien responde a una inmediatez en lo que quieren tener como aprobación o como discusión. Ahora, te quería preguntar, en materia de seguridad, ¿qué te parecen las palabras de la ministra Trinidad Steiner de este fin de semana, cuando en definitiva dice: no me piden resultados cuando estos son resultados a largo plazo? ¿Qué es lo que todo el mundo dijo durante incluso la campaña? En palabras de una ministra de este gobierno, ¿cómo lo lees o cómo lo interpretas? ¿Es finalmente alguien que ponga la pelota en el piso, o es alguien que no está dando el ancho que el gobierno quiere? Claro, lo que pasa es que lo que dice la ministra Steiner no es tan distinto a lo que tienen que estar hoy día diciendo la mayoría de los ministros, que es bajando un poco las expectativas y moderando lo que fueron promesas muy inflacionarias en el periodo de campaña. Piensa tú que el hoy presidente y entonces candidato dijo que todo iba a mejorar, que con la llegada de ellos hizo una cuenta regresiva respecto de cuánto le quedaba a los migrantes irregulares, y iba cada día diciendo que le quedaban menos días. Entonces, él puso en circulación una oferta que uno decía: bueno, en algún minuto esta pelota va a haber que ponerla al piso. Parecía en ese minuto que el discurso de asunción de José Antonio Kast iba por ese camino, por decir, bueno, en realidad nosotros tenemos elementos de ruptura, pero también elementos de continuidad, reconociendo al adversario, en fin. Ese discurso parecía que era precisamente el de bajarle un poquitito a las altas expectativas que habían puesto en circulación en la campaña, y por lo tanto generarse un espacio para gobernar. Sin embargo, eso se revirtió una vez que asumieron el gobierno, con la idea del Estado en quiebra, con la idea del no hay caja, ¿cierto? Y todo eso, finalmente se rompió. Y por lo tanto quedó un poco el gobierno sin esta posibilidad de poner esa pelota al piso. Hoy día la ministra Steiner está diciendo algo que todos dijeron: en materia de seguridad los resultados inmediatos no existen, este es un trabajo largo, ¿cierto?, que requiere una cierta continuidad. Se lo dijeron en el mejor de los tonos desde todos lados, pero resulta que en el lado económico también el discurso fue el mismo. Cuando se habló de los recortes, cuando se habló de llegar a un ahorro de 6.000 millones, ¿cierto?, sin tocar el gasto social, se dijo: eso parece que no checa. Por otro lado, lograr una mejora de eficiencia, o lograr, por ejemplo, mejorar las cifras de recaudación solamente con crecimiento, lo dijeron varios economistas, parece que tampoco da. Hoy día una misión del Fondo Monetario Internacional, es decir, no la oposición, del Fondo Monetario Internacional, ratifica exactamente lo mismo. Entonces, es evidente que
que las promesas del gobierno en campaña debían tener en algún minuto un espacio de moderación o de morigeración. Sin embargo, eso no ocurrió y hoy día yo creo que esa brecha es la que se está midiendo en todas las encuestas. Camilo, ¿y cómo ves el liderazgo del presidente José Antonio Kast? Porque también en los últimos sondeos aparecen sus atributos que han mermado. Y a 55 días, 56 días de gobierno, no se esperaba que hubiera un desorden del que estamos hablando en este momento. ¿Cómo debiera retomar la conducción el presidente, que además venía con unas espaldas muy grandes? Bueno, lo primero que quiero decir es que gobernar con el 30% no es imposible, lo demostró Gabriel Boric. La pregunta es si es que es efectivamente lo que querían conseguir a tan pocos días de haber comenzado el gobierno. Lo segundo es que para obtener mayoría, aunque el gobierno, el oficialismo está cerca de tener los votos que requiere, necesita la conversación con otras fuerzas políticas y varias de esas fuerzas políticas no están en su coalición. Sin ir más lejos, una de ellas es el Partido Nacional Libertario, que uno asume hoy día, yo te hacía referencia a la encuesta de cifras del fin de semana, la mayoría de la gente tiene la misma lectura, es decir, uno asume que hay poca diferenciación entre el Partido Nacional Libertario y el gobierno. Pero eso no quiere decir que una política de alianzas en la que el gobierno tenga que ir más allá de sus propias fronteras no genere en algún minuto un espacio para que tenga una oposición de derecha. De hecho, la decisión que tuvo el gobierno de ir a pactar con el PDG, con Franco Parisi, con una llamada incluso al ministro Quirós, según trascendió en la prensa, esa decisión generó molestia en el Partido Nacional Libertario, quienes dijeron nosotros concurrimos de buena fe a colaborar con el gobierno del cual no somos parte y sin embargo nos estamos quedando sin ningún tipo de gesto por parte del Ejecutivo. Entonces, este tipo de problemas solo se van a ir acrecentando. Entonces, el punto no es solamente si es que el gobierno, a partir de la caída en su popularidad, tiene un problema político. A partir de la caída en popularidad y de la decisión del tipo de negociación política que lleva adelante, puede tener más de un problema político. Entonces, obviamente está a tiempo de enmendar, yo en esto soy poco catastrofista, como bien dicen algunos, llevan pocos días, pero no hay que olvidarse que este fue el gobierno particularmente crítico de todas esas explicaciones, de las explicaciones que hablaban de un quiebre en la tendencia en los homicidios, no es suficiente, de la explicación de tuvimos una idea pero después la cambiamos, bueno, esto no es suficiente, entonces ojo, claro, que de alguna no manera se llegaba a lo que prometes cuando es el lo que la gente te ministro cobra. De Hacienda ayer dice que no tuvo oficio para escribir el oficio, también se criticaba mucho la falta que no se llegaba a aprender al gobierno. Claro, uno es preso también de sus propias palabras y de sus propias críticas, pero insisto, es decir, el gobierno hoy día, por ejemplo, para el proyecto de misceláneo o llamado proyecto de reconstrucción, tiene espacio para avanzar legislativamente, pero si insiste en que la única manera de que el proyecto tenga algún efecto es no generar ningún espacio para la conversación política, probablemente se va a enredar y se le va a comenzar a complicar. Y eso obviamente va a hacer que más tarde en cumplir las promesas que ha puesto en circulación, que es mejorar el empleo, el crecimiento, disminuir la delincuencia y frenar la migración irregular. ¿Y cuán abierto ves tú al gobierno a poder abrirse al diálogo y a la negociación con la oposición? Porque el gobierno también, y ha sido parte del plan de José Antonio Kast desde que es candidato, que él mantiene una línea y es esa línea la que lo hizo llegar a la presidencia. Él no ha cambiado su discurso, por lo tanto, cuán riesgoso es que se mantenga también al gobernar con ese mismo postulado. Bueno, o sea, la prueba la tienen exactamente al lado en aquel gobierno del cual fueron tan críticos. El gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Gabriel Boric, inicialmente consideró que tanto la votación que obtuvieron en segunda vuelta como el amplio respaldo que habían tenido cuando ellos jóvenes, ¿cierto?, iniciaron las movilizaciones estudiantiles, el respaldo que habían tenido en un plebiscito de entrada respecto de mejorar la Constitución, estaban hablando de que tenían un mandato amplio para hacer aquellas cosas que ellos entendían que tenían que hacer.
para meterle inestabilidad al sistema. ¿Te acuerdas tú de ese concepto? Bueno, eso chocó rápidamente con la realidad y tuvieron que corregir, tuvieron que incorporar al gobierno a aquellos de quienes habían sido tan críticos, con toda esta crítica a los 30 años, hicieron todos esos ajustes y que le permitieron efectivamente enrielar el rumbo, y sin embargo el gobierno que entra, que fue muy crítico de lo que había hecho el anterior, está repitiendo, guardando todas las proporciones, un poco de esa misma receta. Esta idea de decir, en segunda vuelta tuvimos una mayoría nítida, pero que es una mayoría que, igual que le pasó a Sebastián Piñera, igual que le pasó a Gabriel Boric, que está pasando ahora a José Antonio Kast, se revela muy tempranamente como una mayoría prestada, una mayoría que más tiene que ver con lo que la gente no quiere, por ejemplo, la continuidad, que con lo que la gente realmente quiere. Entonces, confundir eso con un mandato nítido a un proyecto más duro, si es que tú quieres, más arrinconado o más sectario, es un grave error. Y ahí hay una cosa bien interesante, porque durante el gobierno anterior hubo muchas elecciones que obligadamente llevaron al gobierno a tener que enmendar rápido esos errores. Ahora, habíamos hablado de que por fortuna no íbamos a tener la cantidad de elecciones que hubo en el gobierno anterior, pero eso también da menos, o sea, la posibilidad de enmendar los errores con mucho más tiempo. O sea, te da un amplio margen para a lo mejor seguir cometiendo el mismo error. Bueno, lo que no generen las elecciones, a este gobierno se lo van a generar las encuestas y el Congreso. Y esa es la razón por la cual los primeros que han salido a hablar son los senadores, por ejemplo, de Chile Vamos, que son parte de la coalición de gobierno y que están advirtiendo que este equilibrio precario en lograr acuerdos que inicialmente podrían, por ejemplo, ser suficientes para la Cámara de Diputados, no necesariamente son las mismas conversaciones y los mismos acuerdos que se requieren para el Senado. Entonces, el gobierno puede chocar, si bien no tiene elecciones y eso le da una manga mucho más ancha que el gobierno anterior, el gobierno sí puede chocar con el Congreso y está chocando hoy día con las encuestas. Así que no solamente de elecciones viven los gobiernos. Finalmente, Camilo, ¿cómo estás viendo a la oposición? Porque todo esto han sido tropiezos propios del gobierno. La oposición la vemos bien desarticulada y con un discurso bien repetitivo. ¿Cómo los ves? La oposición todavía no existe. Y yo creo que falta tiempo para que sea incidente. Por ahora, el gobierno tomó una decisión que, como comentábamos al inicio, puede ser muy ventajosa para el partido de la gente, que es convertirlo en su interlocutor privilegiado, y eso de alguna manera sigue abonando a este déficit de incidencia de la oposición. Pero de nuevo, este es un equilibrio que pende de mayorías muy circunstanciales y por lo tanto todavía puede generar un espacio para que finalmente tenga que abrirse a una nueva conversación. Lo que yo te señalaba en la encuesta del fin de semana a mí me parece sintomático. No es que la gente considere que el Partido Socialista es un partido cercano al gobierno. De alguna manera, detrás de esta idea de que tiene que conversar con la oposición, hay una especie de mensaje respecto a lo que se llaman los acuerdos amplios, los acuerdos transversales. Hoy día el PDG es una fuerza que le permite al gobierno llegar a un acuerdo que parece suficiente para aprobar ciertas cosas. El que más se está nutriendo de eso es el propio PDG. Lo muestran las encuestas, lo muestran sus liderazgos, que son cada vez más incidentes, el caso de Pamela Giles y el caso del propio Franco Parisi. Pero a corto andar, digamos, el gobierno va a tener que tener más instrumentales, más herramientas en esa caja con la que va a tener que navegar, sobre todo cuando ya deje de tener al gobierno anterior como el principal responsable. Solo un ejemplo. Hoy día estamos viendo una mala cifra económica del mes de marzo, un mes que ha tenido a este gobierno como a cargo, casi todo el mes, a cargo del país. Este es el último mes probablemente en el que se pueda decir el primer trimestre le corresponde al gobierno anterior. Ya a partir del siguiente IMASEC, de las siguientes cifras de inflación, de las siguientes cifras de delincuencia, de las siguientes cifras de empleo, el gobierno va a tener que empezar a hacerse cargo de su propia gestión y cada vez va a tener menos espacio para echarle la culpa al empedrado. Entonces, es urgente desde la perspectiva del Ejecutivo que encuentre un relato y un espacio político para desplegar una agenda, o si no, probablemente va a quedar muy arrinconado y
en esta trampa de las sábanas cortas entre el PDG y el Partido Nacional Libertario. Bueno, todo esto además encontrando un relato y una forma de comunicar que sea eficiente, de lo que no hablamos esta vez, pero que seguramente vamos a volver a tocar. Camilo, muchísimas gracias por esta conversación cuando estaba comenzando el mes de mayo, cuando comienza ya la tarea legislativa y cuando estamos ya a menos de un mes de la primera cuenta pública sobre la que también hay tantas expectativas. Así que gracias por esta conversación, que tengas una buena tarde como siempre. Te esperamos, ojalá acá o a través del Zoom. Que estés muy bien. Chao, Camilo. No, muchas gracias, nos vemos. Hacemos un alto en Hoy es Noticia, nos vamos a la pausa con esta imagen de Concepción. Son las 6 de la tarde con 36 minutos. Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos que hoy comenzó la formalización del ex diputado Joaquín Lavín, quien es investigado por presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. Vamos a tomar contacto con Juan Cristóbal Cható para conocer los detalles de esta jornada. Hola, Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque durante esta jornada en la sala 101 de la Torre C del Centro de Justicia se dio inicio a una esperada formalización. Hablamos de la audiencia en la que el Ministerio Público está formalizando la investigación en contra del ex parlamentario de la UDI, Joaquín Lavín León, y otros 3 coimputados, muchos de ellos, o 2 de ellos en particular, ex asesores parlamentarios y uno de ellos un empresario de una empresa de imprenta. Esta indagatoria comienza por ahí por el año 2024 y en mediados de 2025 se solicita el desafuero del parlamentario por los delitos que comenzaron a ser formalizados durante el día de hoy. Una audiencia que fue bastante extensa, comenzó un poco antes de las 10 de la mañana y concluyó a eso de las 4 y va a continuar el día de mañana. Hoy solo se alcanzó a leer gran parte, si es que no toda, la formalización como tal, es decir, el relato de los hechos por parte del Ministerio Público para imputar contra el ex parlamentario los delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y uso malicioso del instrumento privado y público. En concreto, son 3 las aristas centrales que pueden explicar o encapsular esta causa. La primera de ellas en relación a la imprenta, propiedad de uno de los imputados, Juan Silva, de la cual se acusa que el ex parlamentario habría emitido facturas ideológicamente falsas a nombre de esta imprenta o por servicios que se habrían prestado en esta imprenta y rendido estas boletas al Congreso, esto para poder saldar deudas de campaña o incluso en algunos casos deudas personales. Y la segunda arista, también relacionada al delito de fraude al fisco, tiene que ver con una empresa llamada Modo 74 y un software llamado Social Task. En concreto, se acusa que el ex parlamentario habría contratado a un asesor de labores parlamentarias presuntamente para poder desarrollar prácticamente con dedicación exclusiva este software que en concreto juntaba bases de datos e información de carácter electoral de personas y las vendían posteriormente para temas de campaña, o así al menos acusa el Ministerio Público, a otros candidatos y parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente. Así explicaron a resumidas cuentas estas 2 aristas durante la audiencia de esta mañana desde el Ministerio Público. Entre los años 2015 al 2022, el imputado Joaquín Lavín León, en su calidad de funcionario público como diputado de la República, presentó rendiciones de gastos parlamentarios falsos, a través de las cuales obtuvo fraudulentamente fondos del Congreso Nacional, con cargo a los cuales pagó deudas de campaña y otro tipo de servicios personales adeudados a la empresa Imprenta MMG, generando un perjuicio fiscal que asciende al menos a 10.896.109 pesos. En conjunto con el coimputado Felipe Vázquez Diegues, desarrolló un proyecto que denominaron Social Task, consistente en una plataforma digital para el almacenamiento y manejo de bases de datos. El financiamiento por parte del Congreso no consistió solamente en los pagos realizados directamente a la compañía y que constituían materialmente los principales ingresos de Modo 74, sino que además el Congreso financió la totalidad de la infraestructura de la prestación de servicios de Social Task. Ahora, si bien en algún momento se hablaba, por ejemplo, de cerca de 104 millones de pesos, los cuales se habrían defraudado al fisco y en particular al Congreso Nacional a través de asignaciones parlamentarias, hoy la cifra escala a cerca de 220 millones de pesos. Gran parte de esto, cerca de 177 de esos 220 millones, serían precisamente por el caso de Social Task, no solamente por el pago a este asesor que habría financiado
prácticamente a través de asignaciones parlamentarias, un sueldo para crear este software, sino que también para el pago de otras personas a las quienes se les pagaban sueldos de asesores parlamentarios, pero que tenían como dedicación exclusiva, según el Ministerio Público, la recolección de bases de datos para poder ingresarlas a esta aplicación. La tercera arista es por el delito de tráfico de influencias y tiene que ver con la gestión de Katy Barriga, esposa de Joaquín Lavín León, cuando era alcaldesa de la municipalidad de Maipú, según acusa el Ministerio Público y también la municipalidad propiamente a través de una querella que ellos presentaron. El diputado o ex diputado Joaquín Lavín León, cuando era parlamentario, abusando según la Fiscalía tanto de su cargo como parlamentario como su posición de pareja de la alcaldesa, habría influenciado decisiones tomadas al interior del municipio, incluso incidido en la contratación y despidos masivos de funcionarios que podrían eventualmente haber significado una oposición para los intereses de su sector político. Así al menos lo afirman desde el Ministerio Público a través de esta formalización. Así también lo explicó después de la audiencia el abogado querellante en representación de la Municipalidad de Maipú. Principalmente en orden a dos cosas. Por un lado, a la obtención de bases de datos que tenían un valor económico evidente porque tenían datos sensibles tanto de vecinos como de funcionarios, como también influencias para desvincular personas y contratar personas en cargos estratégicos al interior del municipio. Esas fueron las dos formas que utilizó el diputado Lavín para ejercer influencias al interior del municipio. Bueno, ya lo decíamos, prácticamente toda la audiencia del día de hoy se la tomó el Ministerio Público. Ahora viene probablemente mañana el turno de la defensa, donde van a tener que hacerse cargo punto por punto de los diferentes delitos que imputa el Ministerio Público a través de esta formalización. Y no solamente la defensa de Joaquín Lavín León, sino que también la de los otros tres coimputados, uno de los cuales se encuentra actualmente en España. Y precisamente desde la defensa de Joaquín Lavín, si bien no pudieron vertir sus argumentos durante la audiencia, sí adelantaron que sí lo harán durante el día de mañana cuando les toque hacer réplica precisamente de los delitos que imputa el Ministerio Público. Pero no solamente habló el defensor, también lo hizo el imputado, el ex parlamentario Joaquín Lavín León, se declaró tranquilo. Los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones, tanto las del ex parlamentario como de su abogado defensor. Estoy muy tranquilo, es un poco lo que esperábamos también que iban a decir, yo ya lo he dicho en otras oportunidades. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito y espero nomás que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponde. Solo espero que haya justicia. Aquí el Ministerio Público, cuando cuenta la formalización, cuenta una historia que él se explica de acuerdo a su visión del caso y que obviamente esa visión del caso, a nuestro juicio, no se condice con la realidad y nuestra obligación como abogados defensores es precisamente mostrar al tribunal que esto tiene un lado B, que el lado B obviamente el Ministerio Público no lo presenta por cuanto es contrario a su propio interés. Y así las cosas, lo cierto es que mañana a las 9 de la mañana se va a retomar en su segunda jornada esta audiencia de formalización que podría tomar algunos días más, y una de las primeras cosas que vamos a poder escuchar mañana a las 9 de la mañana o cerca cuando comience la audiencia va a ser la medida cautelar que vaya a solicitar el Ministerio Público. Algunos querellantes ya adelantaron que son de la idea de pedir la prisión preventiva, sin embargo esa parte quedó pendiente durante el día de hoy. Mañana a primera hora vamos a saber cuál es la medida cautelar que pide el Ministerio Público, cuáles son los que piden los querellantes y se debería proceder entonces al debate para saber si Joaquín Lavín León queda en prisión preventiva o con una medida cautelar menos gravosa. Bien, muchísimas gracias Juan Cristóbal, buenas tardes. Durante esta mañana la PDI allanó las oficinas de la Municipalidad de Peñalolén para incautar el computador que le pertenecía a la ex alcaldesa de la comuna, Carolina Leitao. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles sobre el porqué de esta diligencia. Hola Felipe. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, porque para entender un poco el inicio de toda esta historia hay que remontarse al mes de marzo, en el que el alcalde, en el mes de marzo del año 2025, más específicamente el 5 de marzo, bueno, en esa ocasión el alcalde Miguel Concha presentó una querella
en contra de quienes resulten responsables y particularmente en contra de la exalcaldesa Carolina Leitao y algunos funcionarios, particularmente 3. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Habría un perjuicio, según el alcalde, de cercano a los 12.000 millones de pesos por pagos de distintas materias y que habrían estado justamente planificados dentro de la gestión de la exalcaldesa Carolina Leitao, también ex subsecretaria de Prevención del Delito durante el último gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo cierto es que esto obviamente generó un remesón para la ex subsecretaria mientras ejercía esas labores y por supuesto ya después de haber dejado este liderazgo en la subsecretaría, bueno, ahora comienzan entonces a realizarse algunas acciones en lo que tiene que ver con las indagatorias en torno a esta presentación, a esta acción judicial presentada por el actual jefe comunal de Peñalolén. Lo cierto es que en la jornada del día de hoy la situación llevó a la Policía de Investigaciones hasta las dependencias del municipio peñalolino y es en ese lugar donde principalmente fueron a buscar computadores que pertenecen a algunos funcionarios que en la actualidad se desempeñan en el municipio, pero también aquellos computadores que se mantenían bajo guardado en algunas bodegas y particularmente se señaló en su momento que durante la mañana que uno de los computadores que había sido requisado por el personal de la Policía de Investigaciones se trataría de el que utilizaba la exalcaldesa Carolina Leitao mientras ejercía sus funciones como jefa comunal. Han habido algunas reacciones a propósito de esta situación. Ya vamos a conocer la declaración que envió a los medios de comunicación la exalcaldesa Carolina Leitao, la ex subsecretaria, pero en primer lugar y tras esta acción que realizó la Policía de Investigaciones, bueno, habló el actual alcalde, Miguel Concha, quien se refirió justamente a esta diligencia que se realizó en el marco de la presentación de esta querella y a las labores que está realizando el Ministerio Público para poder llegar a si es que lo que se establece en la acción judicial tiene o no asidero o bien esto va a ser resuelto de otra manera. Vamos a revisar lo que señalaba el alcalde Miguel Concha y a la vuelta seguimos analizando más respecto de estas diligencias que se desarrollaron esta mañana en la comuna de Peñalolén. Para nosotros es muy valioso que la investigación avance. Presentamos la querella hace cerca de 2 meses y ya tenemos las primeras incautaciones, lo cual es una buena noticia porque lo hemos dicho además en varias ocasiones que aquí no existen defensas corporativas y todo lo contrario, tenemos que defender el patrimonio del municipio de Peñalolén. Tanto los equipos municipales como todas las personas que están ligadas a estos computadores lo entregaron de manera voluntaria, sin ningún tipo de impedimento y para que se investigue hasta el fondo qué es lo que sucedió con este déficit. Ahí está entonces, las palabras del alcalde Miguel Concha. Vino la respuesta, se la consultamos, le pedimos una reacción a la exalcaldesa Carolina Leitao y ella envió un comunicado, el cual tiene, bueno, varios párrafos, pero vamos a leer la mayoría de ellos y dice lo siguiente: yo no tuve conocimiento ni he sido contactada hasta ahora, pero como abogada puedo señalar que no se trata ni de un allanamiento ni de una incautación ordenada por un juez, sino que se trataría de una entrega voluntaria, que es una diligencia habitual del procedimiento en este tipo de investigaciones, donde se busca recabar toda la información necesaria para la investigación que lleva la Fiscalía. En segundo punto, señala el computador que utilizaba, y aquí hay que hacer un punto muy importante, el computador que utilizaba siendo alcaldesa, como debe ser, lo entregué el año 2024, cuando dejé el cargo, de acuerdo a los protocolos establecidos. ¿Por qué hacemos el punto? Porque dentro del protocolo, cuando se deja un cargo público, bueno, se tiene que hacer entrega de ese equipo computacional y de todos los objetos que sean de bien de uso público. Por lo tanto, es parte del protocolo que ella realizó.
Sin embargo, había otro equipo y ese aparentemente sería el que se habría llevado justamente la Policía de Investigaciones. Cuando llegue el momento, señala más adelante el comunicado, cuando llegue el momento tendré la oportunidad de desvirtuar cada una de las imputaciones que se me han hecho, pero no puedo dejar de señalar que estoy tranquila porque tengo la convicción de haber actuado correctamente, con responsabilidad y apegada a la ley. Durante mi gestión, la comuna no solo tuvo un gran progreso, sino que además incrementó significativamente su patrimonio y no hay dinero perdido como se ha intentado instalar a través de diversos medios, como parte de una estrategia donde todas las acciones han tenido un correlato comunicacional intencionado de descrito por una parte y desmedidas ansias de figuración por la otra. Carolina Leitao firma entonces este comunicado donde, pone sus puntos sobre la mesa respecto de las acciones, más allá de lo que se realizó en la jornada del día de hoy por parte de la Policía de Investigaciones y esta incautación de equipos computacionales de la Municipalidad de Peñalolén, va un poco más allá, a cuestionar justamente lo que se ha señalado en esta querella presentada por el actual alcalde Miguel Concha. Una primera acción de diligencias en el marco de esta acción judicial, porque esto es un proceso que todavía está abierto, que todavía no tiene ni siquiera personas formalizadas. Este es, de hecho, como dicen los periodistas jurídicos, judiciales más bien, esta es una investigación desformalizada, por lo tanto todavía quedan muchos pasos por seguir en esta historia, la que recién ahora tiene un primer capítulo con esta incautación de computadores, Mati. Bien, y que la seguiremos, por cierto. Muchísimas gracias, Felipe Hernández, con la información a esta hora de la tarde. Que estés muy bien. Chao, chao. Con esta imagen de Plaza Italia nos vamos. 15 grados es la temperatura a esta hora en la región metropolitana. Que tenga una gran tarde, sigan en nuestra sintonía y hasta mañana.